Buenos días. ¿O no? ¿Este boli de alguno de vosotros? Buenos días. Ahora ya sí. Buenos días a todos. Bienvenidos de nuevo a este curso que ya empezó ayer, que hoy sigue y que espero que hayáis recuperado fuerzas porque la jornada es muy interesante. Ahora mismo tenemos una mesa redonda bajo el título El arte y la música en el punto de mira y van a estar, como bien ven, Ana Aguilera, que nos hablará sobre los ataques del yihadismo a la cultura, Fernando Golbano, que lo va a hacer desde un punto del arte, y David Mota, que hablará de la violencia política contra la música. Voy a presentar a los tres y ya intervendrán uno detrás de otro. Y al final, como ayer, podrán lanzar las preguntas por parte del público. Ana Aguilera es analista en asuntos de seguridad, terrorismo y conflictos armados, investigadora en el Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo. Actualmente es responsable de un proyecto internacional sobre la interacción entre el crimen organizado y el terrorismo en el norte de África y el Sahel, en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores. Ha liderado proyectos y equipos de investigación en asuntos de defensa, paz y seguridad. Forma parte de equipos de revisión y evaluación en revistas sobre seguridad y defensa y colabora habitualmente con organismos nacionales e internacionales. Es graduada en Relaciones Internacionales por la Universidad Rey Juan Carlos y tiene un máster en Geopolítica y Estudios Estratégicos por la Universidad Carlos III de Madrid. Fernando Golbano Gutiérrez es doctor en Filosofía en el área de Estética y Teoría de las Artes de la Universidad del País Vasco, con una tesis sobre la teoría estética de Oteiza. Crítico de arte, comisario de exposiciones, ensayista y docente. Entre sus últimas publicaciones cabría destacar Disputas éticas, estéticas y políticas, notas en torno a las artes visuales, la violencia y el terrorismo, en Amaya Izaola, Cultura en tiempos de violencia, publicado en los libros de la Catarata, o monografía Javier Villarreal Armendáriz, 1962-2018, una cartografía de imaginarios y paisajes críticos del Museo de la Universidad de Navarra. Ha comisariado más de una veintena de exposiciones, es crítico de arte en el cultural y miembro del Instituto de Arte Contemporáneo. Y por su parte, David Mota Zurdo es profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Valladolid. Ha sido investigador invitado en la Universidad de Georgetown y colabora con el Centro de Estudios sobre Conflictos Sociales de la Universitat Rovira i Virgili. Autor de diversas monografías, entre ellas Los 40 radicales, la música contestataria vasca y otras escenas musicales, En manos del tío Sam, ETA y Estados Unidos, y junto a Santiago de Pablo y Virginia López de Maturana, de Testigo de cargo, la historia de ETA y sus víctimas en televisión. Muchas gracias a los tres y ya os cedo la palabra. Hola. Vale. Bueno, gracias a todos por venir hoy. En mi caso vamos a hablar un poquito sobre los crímenes contra la historia. Bueno, como todos sabrán, los crímenes en la historia están bien documentados, se tiene constancia de registros de la Primera y Segunda Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, del periodo de posguerra, de la Guerra Fría, pero los crímenes contra la historia son algo menos documentados. Han habido una serie de casos que vamos a analizar ahora a través de unos casos de estudio y bueno, son interesantes y luego veremos por qué y las lecciones aprendidas. Me gustaría comenzar con el caso de Jalil al-Assad. Algunos de vosotros lo conoceréis. Fue un historiador del Departamento de Antigüedades de la ciudad de Palmira, que en 2015 pues, fue secuestrado y torturado por Estado Islámico con 81 años. Pues, inicialmente se le intentó interrogar para conocer dónde estaba el paradero de algunos objetos y artefactos valiosos de Palmira, pero ante la negativa de decirle dónde estaban para que no fueran a evitar ser saqueados o traficados, se le torturó y se le decapitó en la plaza de Tozmur y posteriormente se le colgó en un semáforo con carteles que decían, bueno, leal al régimen de al-Assad, director de idolatría y, en general, apóstata. Así que, bueno, él es el símbolo de la historia, de la guerra contra la historia en Siria, al igual que las estatuas de Buda en la ciudad de Bamiyan, en Afganistán, lo son por parte de los talibán y luego lo hablaremos.
Bueno, me gustaría parar un poco en por qué lo hacen. Los iconoclastas o aquellos que destruyen o que contestan a aquellos que veneran objetos sagrados u otro tipo de esculturas, pues son, la verdad, los autores de este tipo de masacres. Buscan precisamente evitar o moldear los procesos de creación de los pueblos, proceso de identidad, los recuerdos a través de tanto de esculturas como de pinturas, monumentos y otro tipo de símbolos, tanto tangibles como intangibles. Y, por tanto, estos iconoclastas buscarían destruir los mensajes y aquellos que los producen. De hecho, entre sus actos incluyen, y así lo atestigua el historiador Anton de Baetz, el asesinato y la desaparición de historiadores, los discursos de odio, la difamación, la persecución, la destrucción de patrimonio, la negación de genocidios, la censura, entre otros, la desinformación. De hecho, este mismo historiador apunta a que desde que hay registros, aproximadamente 428 historiadores han sido asesinados por motivos políticos y más de la mitad de ellos desde 1945 en adelante. De hecho, Al-Assad es uno de los más recientes. Por tanto, bueno, los crímenes contra la historia sería atacar un poco lo que es la esencia, el núcleo de la historia y de la cultura, que sería la integridad. El siguiente caso de estudio, de hecho, sería el de las estatuas del Bamiyan en Afganistán, las estatuas de Buda, que en 2001 los talibán emitieron un edicto que básicamente afirmaba la destrucción de estas estatuas de Buda en pie más grandes del mundo, ubicadas en la ciudad de Bamiyan, a unos 200 kilómetros de Kabul. Se destruyó, de hecho, en marzo de 2001, pocos meses antes del 11S y de la posterior guerra contra el terror de la administración Bush y bueno, la Operación Libertad Duradera, que derrocó del poder a los talibán. También me gustaría parar un poco la atención en los casos de la destrucción de los museos, tanto el de Kabul como el de Mosul, porque son también símbolos de cómo a nivel dogmático ciertos grupos terroristas conciben a este tipo de instituciones de preservación de la memoria y de la cultura como algo que eliminar. Sin ir más lejos, en el ataque, bueno, en 2001 en Kabul, los talibán atacaron el Museo Nacional de Afganistán y destruyeron aproximadamente el 70% de su colección. De hecho, fue reconstruido con la ayuda de la UNESCO y ahora pues albergaría unos 50.000 objetos, más o menos, pues de gran valor y gran patrimonio histórico. Los talibán, por su parte, bueno, rechazan el arte representativo como idolatría, como hemos hablado antes, y ahora, pues naturalmente, existe un poco de miedo por parte de historiadores y de directores de museo con la vuelta de los talibán al poder, de que la historia se vuelva a repetir. En principio, los propios talibán niegan que vaya a suceder de nuevo, pero aún así, en su momento, en 2001, pues incluso el director del museo consiguió reclutar a una serie de militantes talibán para proteger la institución, pero como vimos no fue un poco en vano. Y bueno, ahora con los esfuerzos internacionales pues se está intentando preservar, y los talibán han dicho que bueno, que ahora forma parte de su patrimonio histórico, de su cultura, y que en principio ahora no se va a volver a repetir esto, pero bueno, naturalmente todavía hay miedo. Y luego pues me gustaría detenerme un poco en el Museo de Mosul, el Museo Cultural de Mosul. En 2014 Estado Islámico lo atacó y casi lo destruyó por completo. De hecho, grandes esculturas del Patrimonio Mundial de Hatra y objetos únicos de Nínive fueron destruidos o vandalizados. De hecho, esto propició una condena por parte de la directora general de la UNESCO, que condenaba esto como un ataque contra la historia y la propia cultura de Irak, y como una incitación de la violencia y el odio. De hecho, también afirmó la directora general que se violaba la resolución 2199 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que básicamente abordaba la destrucción del patrimonio cultural y las medidas para combatir el tráfico ilícito de antigüedades en Irak y en Siria. Y es que no solo, cuando hablamos un poco del atentar contra la cultura, no solo hablamos de destruir, como así lo atestigua pues, el caso de la ciudad de Palmira y otros casos de estudio, sino que también hablamos de tráfico y de saqueo o de tratar de sacar un lucro
de estos objetos valiosos. De hecho, tenemos el caso de la máscara de Warka, que es bastante conocida en el mundo de la cultura y más en Irak. Se le denomina un poco la Mona Lisa de la antigua Mesopotamia, tiene 5.000 años de antigüedad y se supone que es la primera representación casi completa y a tamaño real del rostro humano en la historia, y tiene un gran valor simbólico porque incluso algunos historiadores apuntan a que podría ser considerada como el rostro de la diosa sumeria Inanna. Entonces, la máscara de Warka fue cuando estalló, por así decirlo, la invasión de Estados Unidos en Irak en 2003 y cayó el régimen de Saddam Hussein, esta máscara desapareció. Y de hecho, fue pasada al menos una docena de veces de mano, no se supo su paradero desde abril de 2003, cuando sucedió. Se supone que pasó por tiendas de antigüedades clandestinas, que es un gran problema en Irak y en otros países, hasta, para posibles vendedores finales que pueden estar en cualquier parte del mundo. Y gracias a la ayuda de informantes, de las fuerzas estadounidenses, de la policía iraquí, se consiguió recuperar, pero desde el 39 que se descubrió no había salido del Museo de Mosul hasta su vuelta en septiembre, pocos meses después, que volvió y ahora naturalmente está custodiando mucho mejor. El Museo de Mosul, por su parte, de hecho todavía no ha abierto al público, abrirá en 2026 cuando acaben los proyectos de reconstrucción, y son casos que ejemplifican cómo el terrorismo busca destruir precisamente la esencia de reescribir la historia, destruir un poco la esencia del proceso de creación de los pueblos, de sus raíces, y también nos ayuda a entender un poco que es importante preservar estos objetos que sobreviven a la historia para recordarlos y para preservar un poco la memoria de lo que fuimos y de lo que podemos llegar a ser el día de mañana. Es importante luchar en este sentido contra la censura de cualquiera de su ideología, preservar los derechos a la información, al acceso al pasado histórico, algo fehaciente, aunque todos sabemos que es algo subjetivo, pero para eso están, ¿no?, las esculturas, los murales, las pinturas, las sinfonías, para atestiguar un momento concreto de la historia. Así, se combatiría un poco la negación del pasado de los pueblos y se procedería a un proceso de involución que no es deseable. También es importante reivindicar a los historiadores que luchan precisamente contra esto. Muchas veces el silencio es el peor enemigo frente a una injusticia y en este sentido es importante reivindicar esto. Y también, ya para terminar, me gustaría hablar sobre la importancia de fomentar la cultura y el arte como herramientas para combatir el extremismo violento. En mi opinión, es un punto muy importante porque precisamente fomenta dos cosas. La primera, fomentar la diversidad de culturas, de gentes, te aproxima unas a otras, conoces un montón de lugares gracias a sus pinturas y gracias a toda la historia que se atestigua en museos y en otras instituciones, pero también creas identidad, tanto individual como colectiva. Entonces, frente a un intento de exclusión o de discriminación o de aquellos que quieren reescribir la historia, en este caso, por ejemplo, en los talibán preislámica, donde prefieren pensar que nunca existió o que no importó hasta que llegaron ellos, es importante recordarlo y, sobre todo, entender que muchas veces la música o el arte crea identidad. Y esto sería un poco por mi parte. Gracias. ¿Me pasa? Bueno, buenos días. Yo voy a cambiar de plano y voy a hablar de algunas cuestiones, aunque ponga ejemplos de arte en el contexto vasco, de prácticas artísticas. Lo que quería era aprovechar para introducir una reflexión, una discusión sobre algunos litigios permanentes que tienen que ver con eso que se ha denominado desde siempre, desde Platón, el telos del arte, la finalidad del arte. Y, por tanto, entre sus fines posibles, educativos, pedagógicos, críticos, está
la querella permanente sobre si el arte tiene que denunciar injusticias de su contexto, de su época, o el arte se dice, su disidencia frente a los imaginarios y realidades existentes, lo dice como la metafísica de múltiples maneras sin que las haga de un modo explícito. Entonces, esta discusión tiene mucho que ver porque a la hora de analizar obras, análisis fílmicas, obras artísticas, pues esta cuestión, ayer algo escuché también, la cuestión esta de la poética, la catarsis, es decir, aquellas mediaciones, aquellas experiencias y construcciones de subjetividad que permiten la experiencia del arte, tanto creativa como receptiva. Por lo tanto, mejor me salgo de algunas cuestiones más concretas, aunque abordaré luego la segunda parte algo más concreto. De algún modo nos movemos entre los postulados, las tesis platónicas, aquella ecuación monstruosa que planteaba mediante sus diálogos, de que entre la belleza, el valor de belleza, los valores trascendentes, como lo planteaba, la verdadera realidad, el valor de belleza, de bien, una categoría estética, la idea de bien, una categoría moral, y la idea de verdad, una categoría científica y filosófica, hay un nexo irreductible, una identidad indiscernible, irreductible, de manera que no puede haber una idea de belleza sin ir asociada o sujeta a una idea de moral, a una idea de verdad. Bueno, esto, en mi opinión, es una ecuación monstruosa, pero es una ecuación monstruosa que ha tenido larga existencia, larga vida, todavía hoy, incluso en todo el espectro, digamos, de las creaciones, en los espectros ideológicos, morales, políticos. Hemos encontrado un ejemplo muy cabal de esto en todo lo que se ha llamado el realismo socialista, en muchas de las manifestaciones del arte político contemporáneo, en mi opinión, muy pobres desde el punto de vista artístico, casi diría también muy pobres desde el punto de vista moral y político, pero es una discusión que habría que hacerla en concreto. Pero esto es un paradigma, un enfoque, una constelación teórica que ha funcionado a la hora también de nuestras percepciones, nuestros juicios sobre las obras de arte. Y por otro lado, estaría toda la tradición, que sobre todo Kant, en la Ilustración moderna, la puso a actualidad, la idea de que los valores estéticos son autónomos de los valores políticos y morales. Claro, desde ese juicio podemos apreciar y disfrutar y emocionarnos y cautivarnos leyendo pues algunas obras de algunos escritores que luego como ciudadanos y como personas tenían, digamos, inquietudes o manifestaciones muy denunciables o muy críticas con ellos podemos tener. O sea, podemos hacer muchos ejemplos de eso. De manera que entre la autonomía y la heteronomía, entre la autonomía de esos valores y la dependencia de esos valores, se mueve esta discusión y también en el caso concreto de nuestra contemporaneidad a la hora de ver cómo el arte aborda el terrorismo, la violencia de ETA o otro tipo de violencias. Por lo tanto, lo importante es que las artes, como medios de representación y de interrogación sobre las múltiples manifestaciones de la violencia, pueden hacerlo, pueden hacerlo de múltiples maneras. Y a mí un caso que siempre lo planteaba también mis alumnos, me gustaba mucho a la hora de empezar a abordar algunas producciones poético-políticas. Para mí el caso más clarividente, más excepcional, más, en fin, la epítome de este tipo de trabajos sería la tragedia ateniense de Sófocles Antígona, siglo IV, donde lecturas, en mi opinión, reduccionistas, unilaterales simples, ha decantado que se convierta en una especie de manifiesto feminista identificándose con Antígona o de bueno, la reacción mayoritaria está de que estoy del lado de Antígona, como si hubiera que ponerse del lado de alguien. Sin embargo, Sófocles no te dice que tengas que reconocerte en la figura de Antígona, ni en la de Creonte, su oponente, porque si algo representa y algo viene a decir lo que es Antígona es que la gran tragedia de la democracia es que la pugna de razones unilaterales son la ibris que permiten destruir el proyecto democrático. Y lo que quería denunciar y lo que quería trasladar a los espectadores y producir la catarsis es que no tenían que ser ni como Antígona ni como Creonte, dueños de una sola razón, sino que la política es entretejer razones diversas, diferentes y producir una vida en común que permita ese diálogo permanente, ese tejido, ese entrecruzamiento de razones diferentes. Por lo tanto, Antígona no es una tragedia feminista, es una tragedia de la democracia, del régimen político, de la autoinstitución permanente, la autocreación permanente. No es un don donado por ningún héroe, no es ni por ninguna leyenda, ni por un fin antigua herencia que nos diga mítica cómo tenemos que vivir, sino que es
un acto de autocreación, de autoinstitución. Y eso es el proyecto democrático, que no puede evitar muchas veces sus propias ibris, sus enemigos internos que van a destruirlo. Pongo esto como ejemplo porque me parece que Antígona habría que leerlo desde esa perspectiva, y eso también muchas obras narrativas y fílmicas. ¿Qué ocurre? Que en el cine, en la narración audiovisual o en las obras literarias y poéticas hay la posibilidad, como dice Carroll, de producir enunciados ético-morales porque hay un despliegue narrativo, hay una producción de formas, de narraciones, de historias que permiten ese despliegue, mientras que en las artes visuales, una fotografía, una pintura, un grabado, tienen menos capacidad, menos densidad narrativa, y por lo tanto los juicios morales y políticos se presentan de un modo mucho más, si queréis, alegórico, simbólico o abierto, para entendernos. Por lo tanto, sería diferente en juzgar o enjuiciar las obras de artistas o las obras de cineastas o las obras de productores literatos. Pero a veces esta distinción no se realiza. Bien, con esto quería decir que, dada la potencia del arte para producir comunidad de afecto y subjetividad, esto lo entiende muy bien Kant, y para situarnos de una forma compleja en la experiencia del mundo, ha sido objeto de disputas incesantes. La Iglesia lo sabe muy bien, la producción del arte sublime, como esa posibilidad de comunicarnos con la idea de Dios, con la idea de transferencia a lo trascendente, o los románticos, o las manifestaciones del arte político, que lo que quería era producir comunidades de la no subjetividad. Es decir, el arte tiene esa potencia para producir situaciones de comunidad imaginaria, de comunidad de afectos, de comunidad de representaciones, desde algo muy importante, y es la radical singularidad de cada ciudadano, de cada persona. Y sin embargo, produce ese salto, esa construcción de subjetividad que permite que nos reconozcamos y permite movilizar un afecto nuevo, una representación nueva y una identidad nueva. Y aquí están los usos políticos de las apropiaciones que tanto las dictaduras como los proyectos revolucionarios, como la Iglesia, como tantos proyectos que quieren construir formaciones imaginarias, creaciones imaginarias que permitan cimentar una cohesión, una identidad uniforme, se valen muchas veces del arte y la creación para producir eso. O el caso que plantea ellas, esos proyectos totalitarios que lo que hacen es desmontar, destruir esa capacidad de producir esas identidades imaginarias para sustituirlas por otras. Bien, dicho esto, y otro ejemplo ya más moderno y más contemporáneo de los usos y apropiaciones del arte para proyecciones político-morales, es, como bien sabéis, el caso del Guernica, pintado por Picasso, el mural, en la presentación del pabellón español en plena Guerra Civil en 1937. El Picasso se ha suscitado y todavía suscita hoy un laberinto infinito de representaciones. De hecho, el director del MoMA hizo un congreso internacional, la REA y otros, para definir exactamente qué quiere decir el Guernica con la representación del toro y el caballo. Para unos era la dictadura, para otros era el pueblo. El propio Picasso se encargó de decir, no quiso resolver ese enigma y decir que las obras de arte son precisamente narraciones, alegorías abiertas y que uno se puede identificar con lo que quiera. Pero lo que sí es importante, al margen de si había un significado concreto en uno o en otro, es que el Guernica, como bien sabéis, ha sido, digamos, la obra, y ese legado antibelicista, que el arte universal está continuamente recreada en cada contexto de conflicto, en todos los lados. Hay el Guernica, usos y apropiaciones muy necesarias, muy pertinentes, y otras espurias. Entre los casos espurios y cínicos está el caso de Riva Batasuna, que para presentar un manifiesto utilizó, se aprovechó mucho el Guernica con lo que representaba el contexto vasco, ese imaginario disidente, antifranquista. El Guernica, en todas las casas había una presentación del Guernica, pero utilizaron, creo que fue por el año 2000-2002, un manifiesto donde se apropiaban del pájaro, la figura del pájaro, y otras figuras, emblemas del Guernica, para presentar sus ideas. Es decir, un proyecto que lo que había justificaba un proyecto totalitario, un proyecto militarista, un proyecto de negación de libertad y de pluralidades en otra parte de la sociedad, se apropiaban de esa herencia del Guernica para justificar y legitimar su proyecto. Esto es lo que permite el arte, estas apropiaciones ambivalentes y cínicas, pero también de otro signo. Bien. Por lo tanto, las formas de repolitizar el arte se manifiestan en estrategias y prácticas muy diversas. Esto lo entendió muy bien Jacques Rancière, un filósofo francés, ya a partir de los años 80, con respecto al emancipado, indaga mucho sobre esta cuestión y habla algo muy importante, que ya en parte lo he expresado yo con sus ejemplos, sobre las paradojas que definen el régimen estético del arte. Esto se olvida. Es
Analizamos el arte como si fueran producciones morales, producciones políticas, y no entendemos que el arte primero son producciones artísticas. Y las producciones artísticas literarias, la primera condición de examen tiene que ser desde su régimen estético, es decir, que tienen unas peculiaridades que he dicho antes, donde lo importante no son los contenidos que se supone movilizan o cuestionan, sino es la producción de formas de sentido, de formas de crear significado, que solamente mediante su propia configuración formal, estructura, poética, rítmica, visual, solamente a través de ese conglomerado que conforma su estructura, es como, digamos, producen un sentido, una significación, en última instancia un cierto contenido. Pero las obras que son muy denotativas son claramente muy pobres, me da igual el género, la práctica, disciplina. Las obras realmente valiosas, las que nos movilizan y les volvemos a ellas una y otra vez, son aquellas cuyo sentido y haz de connotaciones son muy grandes. Esas son las obras ricas y complejas. Por eso volvemos a Shakespeare, volvemos a Cervantes, volvemos a los clásicos, porque su haz de connotaciones no se agota en la lectura de lo que se entendía en ese tiempo, sino que son intempestivas y son actuales porque en nosotros también nos dicen algo, actualizan en nosotros una lectura, nuestro estar en el mundo, nuestros litigios y posiciones en el mundo, porque tienen esa capacidad abierta de producir una semiosis que no está constreñida, no está determinada en todos sus posibles significados, sino que en cada contexto lo recreamos y lo abrimos. Por lo tanto, el régimen estético del arte, en oposición al régimen, como dice Rancière, de la inmediatez representativa, aquello cuya representación se agota enseguida, un tratado político, un manifiesto moral, eso enseguida podemos reconocer el sentido y que a veces está muy cerrado y muy determinado. En cambio, las obras de arte, incluso aquellas que tienen una pretensión política muy enfática, muy afirmada en las intenciones del creador, no tanto más en la puesta en forma de la propia obra, no son tan claras y parten de una especie de falacia o de prejuicio, como queréis llamarlo, o de buena intención, y es creer que hay una especie de hilo conductor unívoco y inexorable entre las intenciones y las recepciones. Es decir, las obras de arte, más allá de las intenciones del creador, tienen una recepción compleja, heterogénea, dispar en los públicos. Y entonces no está definido y estrechamente definido ese sentido, sino que se recrean las condiciones de lectura y posibilidad de cada subjetividad, de cada mundo concreto en el que es recibido. Esto lo digo porque justamente yo creo que es la gran pega que yo haría a muchas de las producciones de arte pretendiente político en nuestro tiempo. Y es que creen que basta con las intenciones para designar recepciones muy determinadas. No, a veces hay un cortocircuito entre la intención y la recepción. Y lo interesante son cuando esos creadores son conscientes de esa posibilidad del cortocircuito y producen justamente paradojas, conexiones improbables, recepciones abiertas. Es decir, esas son las obras que más me interesan. Por lo tanto, la política del arte, y vuelvo a Rancière, está hecha del entrelazamiento de tres lógicas vinculadas. La lógica de las formas de la experiencia estética. Y he dicho que en la experiencia estética domina el juicio estético, que como bien lo ha definido Kant, es el libre juego de las facultades, de la sensibilidad, de la imaginación, del entendimiento. Libre juego. Si es libre juego no hay determinación que oriente el sentido de esa experiencia, sino que uno la recrea de otra manera. Lo sabemos muy bien cuando ante un mismo paisaje, vamos aquí al Duero, y cada uno de nosotros está leyendo ese paisaje con el bagaje de memorias, de lecturas, de experiencias que ha tenido sobre el paisaje, sobre Soria, sobre los poetas que han hablado de ese paisaje, sobre tu experiencia de otros paisajes que tú estableces una reminiscencia. Es decir, siempre hay conexiones que uno establece en ese momento. Incluso 20 años después aparece en ti una nueva percepción de ese paisaje porque tiene otros bagajes. Esto ya lo decía un escritor colombiano de modo muy poético y muy interesante. El paisaje no cesa de transformarse. No hay un paisaje establecido fuera, más allá de nuestra mirada, de nuestra percepción. El paisaje no cesa de transformarse porque nosotros, nuestro imaginario, expectativas, deseos, flujos imaginarios, no cesan de transformarse. Bueno, pues esto pasa también, una analogía para entender el paisaje del arte pretendente político. Por lo tanto, está las formas de la presentación estética, que eso no puede controlarlas nadie, la lógica del trabajo ficcional, que eso es siempre un hacer concreto, específico, singular de cada artista y creadora, y la lógica de las estrategias metapolíticas, donde a veces aparecen muy evidentes, a veces de modo muy pobre, como he dicho antes, y esa era la confianza que pensaban, bueno, yo puedo escuchar a Bach
me gustan mucho las variaciones Goldberg y no por eso me hago creyente, yo soy agnóstico, no soy creyente. O sea, no me lleva, aunque luego ha tenido un uso cultural, pero también tiene un uso cultural de esas formas de realización. Y eso lo digo en cualquier otra forma de expresión artística. Por lo tanto, las estrategias metapolíticas sí que donde se quieren orientar, a veces funcionan y a veces se da lo que digo, ese cortocircuito. Por lo tanto, podemos establecer junturas efímeras, como dice Félix Guattari, establecer junturas transversales entre lo político, lo ético y lo estético. Pero eso no está predeterminado plenamente en las intenciones del autor o autora ni en las mediaciones formales que establece para ello. Eso siempre es una posibilidad abierta al cortocircuito o a la percepción nueva o a la recreación del sentido nuevo. Por lo tanto, la potencia de la idea del arte está en la resingularización de esas posibilidades en nosotros de juicio, también de juicio moral, de juicio estético, de juicio político. En el contexto vasco, voy a la segunda parte, la práctica artística que ha litigado en parte con esa memoria y con esa experiencia, la violencia terrorista de ETA, también se ha expresado de múltiples maneras, pero ha tenido sobre todo una, lógicamente, mediatada por las condiciones de tomas de posición, tomas de urgencia, ha tenido que ver sobre todo con un carácter de ese régimen de inmediatez ética, con esa posibilidad de ser una toma de posición más vinculada al agiprot clásico, a las propuestas de agitación y propaganda, que a la creación de obras complejas. Por lo tanto, ha sido siempre que hay siempre un arte ilustrado para una forma de una manifestación, un cartel de Chillida, de Ibarrola, de Néstor o de Oteiza, en el año 83, un cartel cuando muere Yoyes, Oteiza, que había sido muy, de algunos, simpatizante, parte participante del humus, del magma, lo que se llamaba Frente Cultural, al final de mediados de los 70 y luego a finales de los 70, Oteiza, que tiene unas simpatías por ese mundo, ese imaginario heroico antifranquista que se ponían los jóvenes de ETA, el Cosquetán del año 63 de Oteiza, esos ensayos fueron precisamente un productor imaginario de identidades que a muchos jóvenes le animaron a esa lucha antifranquista asociada con una lucha también, se entendía, de liberación nacional. Pero Oteiza, que había estado cercano a esas posiciones, en el año 83 toma posición y hace un alegato donde directamente en el cartel, con la estética nazi, contribuía a una sección de derechos humanos en Vizcaya para producir manifestaciones contra la violencia de ETA. Eso fue un giro muy importante. Lo hicieron también Néstor Basterrechea, lo hicieron Chillida. Bueno, ese comentó ayer, en el año 85, la Carta de los 33 intelectuales vascos y escritores, donde la parte de artistas era muy pequeña, sobre todo estaba resumida en Chillida, Oteiza y Basterrechea. Ibarrola, evidentemente, Ibarrola sí que tenía un compromiso muy anterior, pero digamos que todavía, en el año 83, donde ya aparecían las nuevas generaciones de artistas vascos, recordad que la nueva escultura vasca se presenta en el año 85 como la nueva generación de escultores que renuevan esa generación de escultura vasca, digamos que quedan más al margen de esa dinámica. Por lo tanto, una posición de toma de condena, de toma de llamada a movilización, esa es la forma que tuvo. No hubo obras que nacen desde las preocupaciones del autor donde de modo abierto aparece esa toma de posición política, sino que fue una más de respuesta y de trabajo. Podemos decir que hasta hoy, menos ya en el cine, en la literatura, donde ha sido mayor, ya nos contarán David y algo se habló ayer, cine y literatura, donde precisamente por ese potencial narrativo que tiene y por tanto la incorporación de enunciados morales y políticos, es donde en esa diégesis narrativa ha aparecido un mayor desarrollo de obras y de trabajos. Pero, por ejemplo, podemos ver los debates, yo estuve un poco resumiendo y analizando los debates que generó Patria, de la novela Patria, y la mayoría, para mí, de los enfoques están demasiado escorados a no entender lo que es el régimen estético de las artes y de las artes literarias. Tan enfocados todos en análisis contenidista, que en parecer era muy pobre, porque hay que ver cómo a través de la puesta en narración, de las elecciones, de la construcción de personajes, él va a producir un enunciado donde a veces es abierto, como un poco en la poética antigua griega, ¿no? Sin embargo, la mayoría de los análisis eran, o estaba a favor, o era un alegato en contra de ETA, o había versiones maniqueas de la realidad vasca, simplonas, en fin, siempre iba por ahí el debate y creo que era bastante simple.
Esto quiere decir que a pesar de que las artes narrativas, visuales o literarias permiten ese despliegue, no sigue siendo, digamos, una querella, una paradoja permanente. ¿Por qué las artes visuales están más fuera de campo? Por tener una metáfora de creación cinematográfica. ¿Por qué fuera de plano, fuera de campo? Pues esto habría que investigar y habría que dar cuenta. Yo creo que tiene mucho que ver, por ejemplo, Lagun, ¿no? No ha habido artistas que han referido en crear algo que pensaban lo que supone la quema de libros, lo que supone el germen totalitario que se enuncia bajo un pretexto de liberación nacional, etc. Ningún artista vasco ha dado cuenta de ello. Yo creo que tiene que ver mucho con que también el arte en cada época vive y se recrea en condiciones de los imaginarios hegemónicos, en parte influyen en la creación de imaginarios artísticos. Es decir, que no son seres aislados, no van contracorriente, y por lo tanto vives de esa atmósfera, ese ambiente, donde si había un miedo para expresar las opiniones políticas, también había una autocensura en muchos artistas visuales para plantear cuestiones que tuvieran que ver con una crítica a la violencia terrorista. Eso yo creo que ha sido un ejemplo evidente. Y de esto, Ernest Lasa, que salía en el documental de Lagun, escritora, editora, y que ha hablado mucho sobre los 70 y esas memorias literarias y históricas de los 70, ella se preguntaba en un artículo del País del año 2013 sobre las razones que habían impedido que esa presencia en las artes, en la literatura, esa crítica fuera mayor, más extensiva. Y decía, quizás se debían a razones de miedo, perplejidad, gregarismo, complicidad incluso, sensación de culpa a veces, algunos oportunismos, algunas rebeliones. Creo que define muy bien esto. Creo que esa conspiración de silencio o esa espiral de silencio en parte se transmitía a través de estas presiones que estaban en los imaginarios dominantes. Y sobre todo, cuando todavía la herencia de la cultura antifranquista, que las artes y la cultura fueron un catalizador importante, ese magma disidente antifranquista, todavía en los años 70 finales o en los 80, la inercia de esa cultura impedía mirar críticamente a la propia experiencia terrorista. Por eso, por ejemplo, ahora visto en perspectiva, yo creo que tuvo mucho valor que una parte de esa disidencia que bebe un poco de las vivencias compartidas comunes con las diferentes etas. Os cuento un colectivo, Euskadi Xus, que apareció en Bernardo Achaga, Zumeta, Valerdi, el director de Arrebato, no sé el nombre de Donosti también, en fin, otros poetas, Eguillor. Y Vicente Amestoy define la parte gráfica, y esa revista que salió en el año 79, solamente 7 números, el logotipo era un encapuchado, bueno, como hace Amestoy, esas metamorfosis entre lo hombre y lo vegetal y lo natural, hecho de ramas, un encapuchado con una pluma de Xus de indio, sonriendo. Bueno, esa sutil crítica, pero profunda, porque reivindicaba el humor para la ironía sarcástica, para la crítica a los imaginarios militaristas de ETA, de gentes que venían de simpatizar con el tema político-militar, estamos en el 79, ella, Sadiku Esquerra. Entonces, ese colectivo de artistas y de escritores, y a través de esa imagen ya había una heterodosia ahí que se venía de forma sarcástica, se puso en juego. Bueno, solo duró 7 números esa experiencia, se subió en el 79, que empezaba ya la parte, digamos, de incremento, mucho más de acciones terroristas, parte de ETA militar. La mayor presión les vino del fuego, que fue amigo anteriormente, ¿no? La presión porque no se sostenía que esa ironía, ese sarcasmo, eso rompía esos imaginarios sublimadores de la violencia heroica, del mito del militante, del clandestino. Eso fue muy importante para entender cómo ese gesto, que luego esa ironía, ese sarcasmo vino luego con Vaya Semanita, mucho después. Pero eso fue, la primera tentativa fue a través de ese colectivo, de esa revista Euskadi Xus. Bueno, pongo este ejemplo sobre las dificultades que había y cómo la autocensura se instaló de un modo temeroso en la conciencia crítica, en la acción crítica de muchos artistas. Sin embargo, digo que Ibarrola mantuvo con el franquismo y luego con el propio ETA una permanente disidencia formal, crítica y artística. Podríamos decir que había de partida una receptividad recelosa de muchos artistas que de palabra te mostraban su disconformidad con la acción terrorista de ETA, pero en público la quedaban en silencio. En parte ese miedo, esa receptividad lo presentó también el escritor, el Lago, no me sale el nombre, el escritor que salió hablando, Euskaldun,
de esas César Vitoria, esas censuras tenían que ver con esa receptividad recelosa, de gente que eran amigos o cercanos, podían no comprenderte y enseguida amenazarte de ser lo contrario de lo que tú eras. Por lo tanto, lo expresó muy bien en su ensayo de Arno Portela, también lo con los disparos, cultura y memoria de la violencia, en 2016, cómo ella también tuvo que hacer su propia experiencia de pasar esa experiencia de superar esa receptividad recelosa. Bueno, me salto que ya creo que me voy liando mucho. Ha habido otros artistas más jóvenes como Txomin Badiola, Ivonne Aranberri, Jon Mikel Euba, Basier Mendizábal, Miren Sassi, donde esa ambigüedad sobre los imaginarios de la violencia de ETA se ha presentado de un modo alegórico e irónico. Luego en el texto y la ponencia aparecerá con casos y ejemplos, ahora no lo voy a presentar, pero sí que de alguna manera aparecen ya nuevas posibilidades, nuevas formas. Pero entendiendo que solamente es a través de la forma como ese imaginario crítico puede actualizar su implicación y su litigio con el mundo heredado. Por lo tanto, podemos decir el mal, como recuerda también Ana Conde en un libro, un ensayo homónimo del año 2021, dice, no podemos ni imaginar el dolor del otro, pero sí podemos hacerlo nuestro, decir el mal, señalarlo y que nos importe. Y ese mal, añado, que se manifiesta de múltiples maneras violentas, necesita nuevas indagaciones y puestas en forma desde las artes, las nuevas configuraciones entre el sentido y el sinsentido, entre la autonomía del arte respecto a sus fines morales y políticos y su implicación con el devenir histórico y social. Y por lo tanto, cabe inventar nuevas figuras de lo pensable y de lo experimentable desde esa creación. En definitiva, la creación artística, dado que permite dar forma al caos de nuestra existencia mediante imaginarios nuevos, eso es precisamente en esa creación donde reside y se constituye la catarsis del arte, la capacidad de producir emociones, lecturas nuevas que nos resitúen en nuestro lugar en el mundo frente a ese u otros problemas, más allá de tener en cuenta que las paradojas del arte, las paradojas ante sus intenciones y sus recepciones constituyen sobre todo lo que se ha venido a llamar el régimen estético de las artes. Gracias. Se ve perfectamente, ¿verdad? Bueno, lo primero de todo, muchas gracias a los organizadores, a Ana, a Gaiska, a José Ángel, a Florencio, tanto al Centro Internacional Antonio Machado como al Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo por pensar en mí, la verdad, para dar esta breve charla sobre la violencia política y el terrorismo contra la música. Yo voy a ser bastante más empirista, es decir, lo que nos está explicando Fernando es fundamental para entender muchas cuestiones que tocan directa o tangencialmente con lo que voy a exponer, aunque, bueno, siento decir que no me voy a centrar tanto en el tema vasco, me voy a centrar más en los atentados que se han producido fundamentalmente contra la música mainstream por parte del terrorismo yihadista, aunque primeramente voy a hacer un pequeño recorrido sobre diferentes atentados que ha habido desde distintas ideologías políticas contra diferentes músicos conocidos, no tan conocidos, de la música mainstream y no solo de la música mainstream. También hay algunos músicos anónimos que han fallecido por culpa del terrorismo. La violencia en y contra conciertos y festivales y en general contra el mundo de la música es rastreable en la historia contemporánea, al menos desde el último tercio del siglo XIX. Hay muchos atentados, magnicidios e intentos de asesinato que se han cometido en los últimos 150 años en el marco de un concierto o en el medio de un certamen, una audición, un musical o una ópera. Ya en 1893, el anarquista Santiago Salvador lanzó 2 bombas al patio de butacas del Teatro Liceo de Barcelona cuando se estaba interpretando la ópera Guillermo Tell de Rossini. Se cobró la vida de 20 personas. Atentados de este tipo hay multitud en la historia contemporánea, hay decenas. Sin embargo, no quiero dedicar mi intervención a pormenorizarlos, porque nos podríamos eternizar, pero sí que me voy a centrar en los que se han producido en los últimos 50 años, ofreciendo, como decía al inicio, algunas pinceladas de cómo el terror y la violencia han afectado a la música para ponernos de esta manera en situación y así posteriormente detallar algunos de los atentados más impactantes contra la música mainstream de las primeras décadas del siglo XXI, que son los que mayor visibilidad mediática han tenido.
En este apartado que he titulado Violencia contra los músicos, aunque aparezca violencia política contra la música en la diapositiva, un atentado muy significativo y de carácter netamente ideológico se produjo en pleno golpe de Estado chileno en 1973. El cantautor Víctor Jara, que puso banda sonora al gobierno reformista de Salvador Allende, fue retenido en el Estadio de Chile, un centro de detención política utilizado por los militares golpistas para depurar, torturar y reprimir a los simpatizantes del gobierno. Y allí el músico fue víctima de palizas brutales y finalmente fue ejecutado por los militares pinochetistas al grito, y cito literalmente: «Vos sos Víctor Jara, el cantante marxista comunista concha de tu madre, cantor de puta mierda». Hoy Jara es símbolo de la libertad y la canción protesta. En 1975, en el contexto del conflicto norirlandés, los componentes de la reconocida banda musical irlandesa Miami Snow Band fueron detenidos en un control de carreteras próximo a Newry, en Irlanda del Norte, a apenas unos pocos kilómetros de Irlanda, de Eire. El grupo había cruzado la frontera para ofrecer una actuación en Bembridge, en Irlanda del Norte. Sin embargo, en un aparente control rutinario de tráfico en el que fueron parados, este control resultó ser una trampa y se convirtió en una masacre. Los agentes que les habían dado el alto, a los que habían confundido con soldados británicos, eran en realidad miembros de las fuerzas voluntarias del Ulster, que prácticamente los sacó del vehículo, los retuvieron en un descampado. Mientras estaban retenidos, los dos oficiales colocaron una bomba en el techo del vehículo y lo hicieron saltar por los aires. Acto seguido, dirigieron sus armas contra el cantante Frank O'Toole y al guitarrista Tony Geraghty y los asesinó. Seguidamente, el trompetista Brian McCoy, que suplicó por su vida, fue exterminado sin piedad. El bajista Stephen Travers y el saxofonista Des Lee tuvieron, mayor fortuna. El primero recibió un balazo que le dejó malherido, pero logró sobrevivir, y el segundo logró escapar para pedir ayuda. Esta heroica escapada permitió a ambos salvarse, como decía, y los músicos supervivientes a día de hoy están convencidos de que en realidad el objetivo de los paramilitares lealistas era enmascarar el incidente bajo las siglas del IRA y presionar al gobierno irlandés para que sellara la frontera. Otras fuentes, en cambio, indican que estos voluntarios del Ulster creían que la banda se dedicaba al contrabando de explosivos, aprovechando sus viajes a través de la frontera. El grupo paramilitar fue condenado a cadena perpetua por esta acción y en 1998 fueron liberados por los acuerdos de Viernes Santo. Hubo otros músicos de prestigio internacional que se vieron afectados por la violencia. En 1976, Bob Marley, su esposa Rita y su representante Don Taylor fueron atacados en Kingston por un grupo organizado. No sabemos si tuvieran algún vínculo ideológico o simplemente eran un grupo de crimen organizado. Durante la década de 1970, Jamaica, como saben, estaba inmersa en un complejo contexto social y político marcado por la Guerra Fría. De hecho, en el país caribeño imperaba la polarización política entre los simpatizantes del socialdemócrata Michael Manley, del Partido Nacional del Pueblo, y primer ministro, que se presentaba en esos momentos a la reelección, y los del conservador Edward Siga, del Partido Laborista de Jamaica. Dos bandos que eran en realidad reflejo del bloque oriental y del bloque occidental. El profeta del reggae sugirió al primer ministro la celebración de un concierto en ese contexto de polarización, un concierto gratuito por la paz y la unidad. Claro, lo que hizo el gobernante en ese momento fue instrumentalizar a Bob Marley, que ya era un músico de prestigio internacional, y lo hizo para lograr apoyo electoral. Automáticamente, Bob Marley pasó a estar colocado en el punto de mira, falsamente acusado de apoyar al partido en el poder. Varios miembros del Partido Laborista Jamaicano que se oponían al concierto coaccionaron al artista y la amenazaron de muerte. Dada la capacidad de influencia del músico sobre la sociedad jamaicana, el haber tomado la decisión de mantenerse al margen generó recelos entre los grupos de poder, incluidos los criminales, evidentemente. El Rastafari jamaicano estuvo a 2 balas de no contarlo. Una le rozó el pecho, la otra le impactó en el brazo izquierdo. Todavía no se sabe quién pudo estar detrás del atentado, pero hay varias tesis al respecto. Las que se barajan son las siguientes: grupos parapoliciales del gobierno jamaicano para sacar rédito político de su muerte, células violentas de las juventudes del Partido Laborista contrarias al modelo en que se había convertido el rey del reggae y, por último, un acto de falsa bandera de la CIA, toda vez que Marley estaba dentro de las listas de elementos subversivos que había confeccionado la presidencia Nixon. En nuestro contexto más próximo,
Se pueden reseñar también acciones contra músicos que, si bien, como decía antes, son desconocidos, fueron asesinados por grupos etnonacionalistas. En 1982, un comando de ETA asesinó en Bilbao al músico militar César Uceda. Esto causó una gran conmoción. Cierto que Uceda fue asesinado más en su condición de militar que de músico, pero esto no debe obnubilar que Uceda era responsable del Conservatorio de Música de Lejona, es una localidad muy próxima a Bilbao, y que no fue el único atentado contra músicos militares cometidos por ETA. 10 años más tarde, la organización terrorista volvió a atentar contra músicos militares, arrancando la vida de Virgilio Mas Navarro y Juan Antonio Querol Queralt en Barcelona. Con todo, una de las regiones a nivel internacional que más vidas de músicos se ha cobrado por motivos ideológicos en nuestra historia reciente ha sido Argelia, donde el fundamentalismo islámico ha sido el eje que ha vertebrado la mayor parte de las acciones terroristas contra estos artistas. En 1995, en plena guerra civil argelina, Rachid Baba Ahmed, músico y productor argelino del pop raï, fue emboscado y asesinado por una célula terrorista islámica en Orán, acusado y por ello perseguido de haber engendrado un género musical moderno, popular y blasfemo, cuyas letras tratan de sexo y alcohol, un modelo de vida impío. Un año después, por los mismos motivos, el músico también de pop raï, Cheb Aziz, falleció a consecuencia de una acción de otro grupo integrista islámico. En España, en el año 2005, un grupo de extrema derecha, vinculado a la asociación Timbalers del Bruc, fue detenido en Barcelona por colocar una bomba casera bajo el escenario de Fermín Muguruza. La bomba explotó mientras era colocada, soltando un fogonazo que causó importantes quemaduras a los saboteadores. Uno de los implicados justificó el intento de atentado aduciendo, y cito literalmente, que el concierto de Muguruza era un acto de apoyo a ETA y que querían mostrar su posición. 5 años antes, precisamente por mostrar abiertamente su condena de la violencia, el cantautor Imanol Arzábal, que en 1986 participó en un concierto homenaje a Yoyes, donde reprobó con contundencia su asesinato, tuvo que abandonar Euskadi por las constantes amenazas contra su vida y afincarse en Orihuela, donde falleció en 2004. Muguruza, que conocía muy bien a Imanol, no hizo nada en ese momento. Y cito esto porque a continuación viene una explicación de por qué Muguruza no le apoyó. De hecho, Muguruza se quedó al margen. No apoyó a un músico que admiraba. Hasta 2015, no tuvo ningún gesto. En una entrevista para el diario.es señaló: repruebo las pintadas de traidor contra Imanol, pero Imanol podía haberse quedado. Eran muchos los que apoyaban. Bueno, aquello del locus externo que hablábamos ayer, ¿verdad? De esa utilización de tiempos verbales eran muchos los que apoyaban. De acuerdo. En realidad, Imanol tuvo que marcharse por miedo a perder su vida de manera violenta. Muguruza no brindó públicamente ese apoyo a Imanol, del que se jactó en esta entrevista hasta una década después de que el cantautor vasco falleciera. Habían pasado 4 años del cese de la actividad armada de ETA. También hay asesinatos de la extrema derecha contra músicos políticamente comprometidos. En septiembre de 2013, el rapero griego, perdonad por mi griego, que no tengo ni idea, Paulos Fisas, alias Kilian P., muy crítico con los grupos políticos neonazis y militante del partido izquierdista y anticapitalista Antarsia, fue apuñalado hasta la muerte en un bar por Yorgos Roupakias y otros 15 miembros del partido ultra Amanecer Dorado. Este asesinato fue un punto de inflexión para la organización ultraderechista. En 2020, durante el juicio contra los autores del asesinato, la justicia helena sentenció que el atentado se había producido por motivos ideológicos y categorizó, de momento hasta ahora la única sentencia que hay de este tipo, categorizó a Amanecer Dorado de organización criminal. 2 años después, la violencia contra la música llegó a su cenit. En noviembre de 2015, una célula de la organización terrorista Estado Islámico entró armada en la Sala Bataclan de París y acabó de súbito con la vida de 90 personas que habían acudido a disfrutar del concierto de los californianos Eagles of Death Metal. En julio del año siguiente, el joven Omar Mateen, simpatizante de ISIS, entró en la discoteca Pulse de Orlando, en Florida, y acabó con la vida de 50 personas. Había decidido atacarla por ser un espacio de apoyo al colectivo LGTBI. Un mes después, Mohamed Dalil, de Estado Islámico, realizó un ataque suicida con el Festival de Música Folk de Ansbach, en Alemania. Allí falleció el terrorista e hirió a 12 personas, 3 de extrema gravedad. En mayo de 2017, Salman Abedi, simpatizante de esta misma organización terrorista, protagonizó una explosión suicida en el vestíbulo del Manchester Arena.
al término de un concierto de Ariana Grande. Acabó con la vida de 22 personas y causó 116 heridos de diversa consideración. En junio, Lloyd Ganton, simpatizante de Al-Qaeda y Estado Islámico, estuvo a punto de cometer una atrocidad en las calles de Cardiff con motivo del concierto de Justin Bieber. Sin embargo, el joven de 17 años, que había planificado un atentado en masa, fue detenido por la policía días antes de que se celebrara el evento. En octubre de ese mismo año, durante la celebración del festival Country Route 91 de Las Vegas, en Estados Unidos, el sexagenario Stephen Craig Paddock tiroteó a los asistentes de su habitación de hotel, situada a 360 metros. Aunque la policía identificó al autor en 15 minutos donde estaba el tirador, tardó casi 2 horas en abatirlo. Acabó con la vida de 58 personas e hirió a 530, la mayor masacre desde el 11S. ISIS reivindicó el atentado, pero el FBI no ha encontrado pruebas concluyentes que avalen su vínculo con el terrorismo yihadista. Estos atentados son demostrativos de cómo este tipo de arte, sea por su expresión, sus protagonistas o sus seguidores, ha sido blanco de la ira violenta y terrorista. No obstante, lejos de hacer un listado necrológico, que no es mi intención, de atentados contra el mundo de la música o de artistas que han fallecido como consecuencia de una acción violenta, voy a explicar brevemente por qué las organizaciones terroristas se han fijado en los macroeventos, en concreto en los conciertos y festivales musicales mainstream desde el inicio de la década del 2000. Para ello, a lo largo de lo que queda de exposición, me centraré en 2 atentados contra la música producidos en Europa occidental, el de la Sala Bataclan de 2015, aunque ya he hecho alusión, así como el del Manchester Arena, al que también he hecho alusión. Valoraré cómo estos, al igual que los producidos en campos de fútbol o en cualquier otro espacio abierto y concurrido, han tenido mayores repercusiones psicosociales sobre la comunidad que los sufre que otros más individualizados. La mayoría de los atentados contra el mundo de la música, los conciertos y los festivales que se han perpetrado en Europa occidental y Norteamérica, especialmente desde la década de 2010, han estado relacionados con el yihadismo y más concretamente con células de ISIS. No extraña que estos grupos hayan sido los protagonistas durante esta década. Con la irrupción del terrorismo global y tras el profundo impacto mediático que tuvo el 11S sobre la sociedad internacional, los diferentes grupos yihadistas se han dedicado a implementar una estrategia de ataques con los que generar un gran número de víctimas mortales y atraer la atención de los medios de comunicación. En realidad no deja de ser una estrategia que se ha venido aplicando desde la propaganda por el hecho en el siglo XIX. En 2001, Al-Qaeda consiguió sembrar la zozobra y miedo a escala global, esto lo sabemos, al punto de que puso en jaque a la sociedad mundial. Rápidamente, esa inseguridad tuvo su reflejo en el ámbito musical. Se suspendieron conciertos, festivales y premios a lo largo y ancho del planeta. Se pospuso la gala de los Grammy Latinos, que se entregaban precisamente el 11 de septiembre en Los Ángeles, y se cancelaron los conciertos de Madonna, Black Crowes y los actos de homenaje al compositor country Garth Brooks en Washington. Igualmente, la gira por Europa de Sting, el tour mundial de Britney Spears o las actuaciones de U2, Evia y Jarabe de Palo se vieron afectadas con fechas pospuestas y canceladas. Sin embargo, estas cancelaciones y cambios fueron consecuencia del atentado del 11S y no de un ataque directo contra el evento en sí, por ser representante de la cultura occidental y concentrar en su seno a cientos o miles de asistentes. Para ello, hubo que esperar a la segunda mitad de la década de 2010. En 2012, Abu Musab al-Suri, Mustafa Setmarian, planteó en la revista Inspire que se debía atacar espacios abarrotados de gente para infligir el mayor número de pérdidas de vidas humanas, porque era muy fácil conseguirlo al haber muchos objetivos. Se trataba de la máxima de a más víctimas, mayor éxito, es decir, lograr una maximización exponencial del efecto negativo que tiene un atentado a nivel psicológico, contribuyendo a crear alarma social y fomentar la asimilación de la cultura del miedo. El punto de inflexión se produjo en Europa durante el año 2015. En enero, una célula de Estado Islámico atacó al semanario satírico Charlie Hebdo, matando a 12 personas e hiriendo a 11. Y en noviembre, la misma organización terrorista realizó una serie de atentados en París, la peor masacre en territorio galo desde la Segunda Guerra Mundial. El grupo terrorista colocó 3 explosivos en los aledaños del Estadio de Francia, realizó diferentes tiroteos en varios establecimientos hosteleros y tomaron el Teatro Bataclan, donde se celebraba un concierto de hard rock y donde fallecieron 130 personas y 415 resultaron heridas, entre ellas un amigo muy cercano a Justin Bieber. Sé que antes he dicho otra cifra, pero esta está actualizada. Inicialmente se pensó que habían sido 90 personas. La cadena de atentados de noviembre en París fue una respuesta al papel que las fuerzas militares de Francia habían protagonizado en Irak y Siria, donde habían realizado diferentes ataques aéreos desde septiembre de 2015, afectando a varios enclaves y miembros del Estado Islámico. Asimismo, uno de los motivos esgrimidos sobre el ataque a Bataclan fue el del posicionamiento político e ideológico de sus propietarios. La sala había sido propiedad de los hermanos Pascal y Joël Lalou, 2 ciudadanos franceses de origen judío que habían hecho público su apoyo a la política de Israel en Oriente Medio, pero en el momento de los atentados, esta sala ya no les pertenecía. En cualquier caso, sus manifestaciones de apoyo público al gobierno hebreo
les había supuesto diferentes amenazas ya en su momento de un marginal ejército del Islam, que ya clamó por un ataque que destruyera la sala. Una sala que es un símbolo de la cultura moderna y alternativa del París contemporáneo. El 13 de noviembre, estando Francia en estado de alerta, un grupo de terroristas armados con AK-47 entró a las 21:55 en un repleto café Teatro Bataclan y comenzó a disparar contra el público al grito de Alas grande. Justo en ese momento, los Eagles of Death Metal estaban sobre el escenario interpretando, aunque parezca irónico, su séptima canción de la noche, Kiss the Devil, Besa al Diablo. La música se paró de súbito en el momento en que el grupo terrorista realizó 5 descargas indiscriminadas contra el público que provocaron el horror y la muerte. Muchos asistentes iniciaron una encolerizada búsqueda de refugio y vías de escape. Algunos lograron huir por detrás del escenario, otros saltaron varios metros desde las ventanas de los aseos para dejar atrás la dantesca escena que había en la pista, llena de heridos y cadáveres. También hubo quien se quedó en el suelo y fingió estar muerto, mientras los terroristas disparaban allá donde oían ruidos. En estas circunstancias, la célula terrorista se acantonó dentro del local con sus armas y cinturones de explosivos hasta que 3 horas después fueron abatidos por la policía cuando se disponían a accionarlos. En total, fallecieron multitud de personas. Las cifras todavía están, como decía, entre 90 y 135, porque en algunos casos fallecieron a posteriori. Esto sucede en muchos atentados. Hubo centenares de heridos. Allí falleció el español Juan Alberto González Garrido, de 29 años, y Iván García, de 39, fue uno de los heridos. ¿Por qué Bataclan? Desde hacía tiempo, ISIS había puesto a los músicos occidentales en su punto de mira. En 2013 amenazó de muerte a diferentes y reconocidos artistas por producir música occidental, desde el rapero jamaicano Sean Paul a la popera finlandesa de origen iraní Heli Loop, conocida como la Shakira kurda, que fue incluida en su lista de objetivos eliminables. Al igual que el rap y el pop, el rock es obviamente para la cultura de masas occidental una de sus manifestaciones artísticas. Es sinónimo de rebeldía, incluso de libertad, y por consiguiente un objetivo a hacer frente por parte del ISIS. Por eso, en 2014, el autodenominado Estado Islámico prohibió la escucha de música instrumental, y un año más tarde lo hizo expresamente con el rock, demostrando su odio hacia la cultura occidental y sus valores. Según el fundamentalismo islámico, el rock fomenta la diversión y el culto al cuerpo, y despierta instintos vinculados al sexo, las drogas y la violencia. Escuchar este género es, por tanto, pecado, igual que vestir pantalones ajustados o teñirse el pelo. En otras palabras, un escuchante de rock es un enemigo de la fe. Con este marco contextual es como se entiende el ataque a Bataclan, porque esta sala es uno de los templos del rock en Europa, por la que han pasado Police, Velvet Underground, Clash, Judas Priest o Motorhead. Es un símbolo de la cultura de la música occidental. Por eso, no es extraño que pocas horas después del atentado, ISIS reivindicara el ataque contra este santuario de la música alternativa, aduciendo los siguientes argumentos. En la sala Bataclan estaban reunidos centenares de idólatras en una fiesta perversa contaminada por un ritmo diabólico, cuyas notas alejan a quienes las escuchan de las enseñanzas verdaderas del profeta. Por eso París ha temblado bajo sus pies y sus calles se han convertido para ellos en muros. El objetivo ya no eran solo los músicos, porque la mayoría de las víctimas fueron asistentes al concierto. Las reacciones a estos ataques del mundo de la música no se hicieron esperar. Bono, el líder de U2, que actuaba en la capital gala al día siguiente, fue muy claro. La mayoría de las víctimas son fans de la música. Este es el primer gran golpe directo en la música que hemos tenido en esta llamada guerra contra el terror. U2 suspendió su concierto. Semanas después, el grupo regresó a París. En la rueda de prensa previa al concierto expresaron que volver a Francia para tocar rock era el inicio de un proceso de resistencia, de desafío contra este movimiento, una forma pacífica de hacer frente a la organización yihadista y a su concepción de la música y de la cultura occidental. La huella que han dejado estos atentados ha sido profunda. No solo se ha multiplicado la seguridad en los eventos musicales, sino que el miedo a que se repita sobrevuela constantemente la atmósfera en que se celebran. Asimismo, las secuelas que ha dejado en las víctimas supervivientes son enormes. Reviven diariamente lo sucedido y la mayoría ha señalado que se sienten muertos en vida. En 2021, durante la celebración del juicio contra Salah Abdeslam, único superviviente de los comandos yihadistas responsables de los ataques y principal acusado, Arthur de Nouveau, presidente de la Asociación de Víctimas Paris for Life, habló de la situación psicológica en estas palabras. Sus heridas invisibles, como el estrés postraumático, perduran. De hecho, no es seguro que lleguen a curarse, porque como el cáncer, pueden remitir, pero no estoy seguro de que sanen. Los músicos que salieron físicamente ilesos tampoco han vuelto a ser los mismos. Aiden Galindo, guitarrista de la banda, acabó dejando el grupo y la música por problemas psicológicos. Quedó traumatizado tras los momentos de desconcierto y estrés. Pudo perder su vida, como le ocurrió al manager de la gira y al encargado de marketing de la formación. En cambio, el vocalista Jesse Hughes, que aún continúa en la banda, se ha enfrentado a este trauma a través de su fe. Este músico ultraconservador y cristiano, no es Metallica los únicos que pueden englobarse dentro de lo que no es la izquierda,
Jesse Hughes, que aún continúa en la banda, se ha enfrentado a este trauma a través de su fe. Este músico ultraconservador y cristiano dice haber perdonado a los asaltantes de aquella noche, esgrimiendo que los terroristas jamás podrán matar al rock and roll. 2 años después, la sinrazón volvió a aparecer. El 22 de mayo de 2017, la cantante pop y niña Disney estadounidense Ariana Grande dio un concierto en el Manchester Arena dentro del tour internacional Dangerous Woman, Mujer Peligrosa. Acudieron cerca de 21.000 personas, la mayoría niños y adolescentes. Tras la finalización del evento, la marabunta de personas se dirigió hacia la salida, allí en el vestíbulo del estadio, donde muchos padres y madres esperaban a sus hijos. El terrorista de Estado Islámico, Salman Abedi, que había sido animado por su hermano y primo, se inmoló ante los asistentes que abandonaban las instalaciones. Murieron 22 personas y dejó más de 200 heridos, según las últimas investigaciones, 800. La mitad, niños y adolescentes. El Estado Islámico de Abu Bakr reivindicó la autoría indicando que un soldado del califato había hecho estallar varios artefactos explosivos en el desvergonzado concierto de Manchester. De nuevo, como en Bataclan, un ataque contra la música perversa de Occidente. Tras el atentado, Ariana Grande envió una carta a las víctimas y a sus seguidores a través de Instagram, haciendo hincapié en la necesidad de trabajar valores como la compasión, la bondad, el amor, la fuerza y la unidad para hacer frente a las atroces intenciones del acto terrorista. Laura González Piote, la profesora Laura González Piote, ha destacado que este mensaje constructivo fue el acicate que impulsó a las víctimas a mostrar valores positivos y pacíficos tras sufrir el atentado. Es decir, una respuesta pacífica frente a la violencia donde la música era el punto de encuentro y no de separación. Unos días después, Ariana Grande realizó un concierto benéfico para las víctimas en el estadio de Old Trafford. El Teatro de los Sueños, apodo que Bobby Charlton puso a este recinto y que creo muy oportuno subrayando por su potencialidad metafórica, acogió a más de 50.000 personas, casi 3 veces más de las que acudieron el día del atentado. La artista fue acompañada de Miley Cyrus, Black Eyed Peas, Katy Perry, Liam Gallagher, Coldplay y Justin Bieber, entre muchos otros. Se trató de una puesta en escena frente a la barbarie. Un nutrido elenco de músicos, representando al sector musical occidental, aparecían unidos contra el terrorismo para dejar claro que no iban a mirar al pasado con rabia o con ira, como rezó la canción que utilizaron de Oasis y que su estribillo precisamente hace hincapié en estas cuestiones. El concierto alcanzó un notabilísimo alcance internacional y fue retransmitido por la MTV en 180 países. Pero este atentado quizá pudo haberse evitado. Según un informe de uno de los jueces de la Corte Suprema de Reino Unido, John Sanders, el MI5 tenía información que apuntaba a la radicalización de Salman Abedi, pero no tomó las medidas oportunas. De hecho, en 2014 pudo haber sido enviado a Prevent, el programa para evitar el extremismo. Por otro lado, hay otra cuestión que no quiero que pase desapercibida. En el mismo comunicado de reivindicación del atentado, Estado Islámico indicó que habría ataques más severos con permiso de Alá. No tardó en cumplirlo. Unos días antes del concierto benéfico de Ariana Grande, varios yihadistas atentaron en las inmediaciones del puente de Londres, cobrándose la vida de 11 personas e hiriendo a 48. En agosto de 2017 se produjeron los atentados de Cataluña que acabaron con la vida de 16 personas e hirieron a 152. Y tras ellos, Edmonton, Marsella y Nueva York. 2017 fue un año funesto. No obstante, por el momento, en lo que concierne al mundo de la música, salvo el tiroteo de Las Vegas al que he hecho alusión antes, de octubre de 2017, que ISIS se atribuyó y cuya autoría ha sido negada por el FBI, el mundo de la música no ha vuelto a ser atacado por el terrorismo islámico. Yendo ya a las conclusiones, desde la década de 2010 los conciertos y festivales, en tanto que concentraciones multitudinarias de música, se han convertido en espacios diana de los atentados terroristas, fundamentalmente por 2 motivos. Primero, por su vulnerabilidad. El número de asistentes siempre supera abismalmente al de miembros de vigilancia, lo que contribuye a crear constantes fallas en la seguridad de los recintos y los aledaños. Y segundo, en un evento de estas características, sobre todo si se atiende a lo que se acaba de indicar, los perpetradores pueden obtener un elevado número de víctimas, logrando visibilidad e impacto mediático de una manera relativamente sencilla. Según los registros de la Base de Datos Mundial sobre Terrorismo, entre las décadas de 1970 y 2020, el número de atentados contra festivales y conciertos ha sido de 146. Es una cifra bastante importante. Se trata de una cifra, como digo, elevada, pero que debe matizarse, ya que en ella se incluyen eventos músico-religiosos y festivales de música moderna. Cierto que en ambos la música es protagonista, pero su naturaleza es distinta. En los primeros, la religión y la espiritualidad tienen un mayor peso que en los segundos, donde la política, el marketing, la cultura de masas y otra multiplicidad de factores ocupan una posición importante. Los atentados relatados se incluyen dentro de los 146 que se recogen en esta base de datos mundial sobre terrorismo. Sin embargo, si se profundiza, solo 35 de ellos pueden etiquetarse de concierto o festival de música de manera indubitada, lo que hace que las casi 200 víctimas mortales registradas en los 35 atentados exclusivamente musicales sea más significativo.
Asimismo, según esta base de datos, el sur de Asia, Oriente Próximo, el norte de África, Europa Occidental y Estados Unidos han sido las regiones más afectadas, teniendo incidencia sobre 37 países. La mayoría de los actos han estado vinculados al terrorismo yihadista de Estado Islámico, pero también los ha habido de grupos de terrorismo ultraderechista y neonazi. Sus acciones se han dirigido fundamentalmente contra los asistentes, en su condición de víctimas vicarias, contra los propios músicos, contra los miembros de las fuerzas de seguridad encargados de vigilar los recintos y velar por la seguridad del evento, y contra las infraestructuras y los servicios del transporte colectivo. De hecho, el uso de transporte de este tipo está directamente vinculado con la metodología más utilizada por los terroristas a la hora de cometer atentados en estos eventos. Puesto que los festivales y conciertos multitudinarios suelen celebrarse en zonas de extrarradio, el modus operandi habitual ha sido el uso tanto de explosivos plásticos colocados en vehículos, en el propio cuerpo y en infraestructuras propias al evento, como la utilización de armas de fuego contra los asistentes antes o después del concierto. Con esto acabo. Para muestra el siguiente botón. En casi el 85% de los 146 atentados perpetrados en festivales y conciertos se utilizaron explosivos y o armas de fuego. En los 35 exclusivamente musicales se utilizaron en todos. En consecuencia, si tenemos en cuenta que la mayoría de los atentados se concentran en el siglo XXI, podemos afirmar que la amenaza es significativa. Veamos la siguiente gráfica. Como decía, en el periodo de 1970 a 2020, el número total de víctimas mortales de los 146 atentados documentados en esta base de datos, incluyendo festivales y conciertos de todo tipo, ha sido de 802 y el de heridas 3.439. Son cifras para nada desdeñables, sobre todo si valoramos su distribución geográfica. En Europa y Norteamérica han fallecido 211 personas y han sido heridas 1.574, es decir, un 26% del total de las víctimas mortales de todo el periodo y un 45,7% del total de los heridos, muchas de ellas en los atentados de la Sala de Bataclan de 2015 y del Manchester Arena y el Festival Route 91 de Las Vegas de 2017. Las cifras, como digo, son suficientemente clarificadoras y escalofriantes, al margen de si tenemos en cuenta los 146 o los 35 atentados vinculados al mundo de la música. La principal conclusión es que los ataques se han producido contra la música mainstream, en tanto que sus eventos acogen a miles de personas. Entonces, ¿realmente se está atacando a la música o se está atacando a un macroevento? Esa es mi pregunta principal. Yo creo que cumplen la doble premisa de atentado contra Occidente, en tanto que se ha producido fundamentalmente contra música pop mainstream, y que en este caso sería un símbolo de la cultura occidental, y por otro lado se cumple con esa directriz que en su momento se lleva a cabo en la revista Inspire, de cometer un atentado en un gran evento de carácter masificado. Básicamente esto es lo que venía a señalarles y gracias por su atención. Hola. No sé si me vais a oír, yo no oía nada cuando estaba ahí. Muy interesante, las tres han sido muy interesantes. Sobre las víctimas de Bataclan, creo que lo que pasa es que las 134 incluyen las terrazas y en 90 dentro de la sala. Vale. Creo que esa era la cosa. No es que la sala acabara muriendo más, sino que, igual me equivoco, pero recuerdo haber leído que 90 eran dentro de la sala y como anduvieron por las terrazas matando también a diestro y siniestro, eso es lo que hace subir a 140 casi. Claro, ese es el problema, Juan, porque al final muchas de esas víctimas fueron tiroteadas saliendo de Bataclan. ¿Realmente son víctimas de Bataclan o no? Ahí estaba la duda. Por eso he puesto esa horquilla. Yo tengo una pregunta para Ana y otra para ti. El día de Bataclan intentaron atentar también en el estadio. No lo consiguieron porque no llegaron a tiempo, llegaron tarde, se perdieron con el coche y tuvieron que poner las bombas fuera, y ahí solo murió una persona que pasaba por ahí y le dio la metralla, ni siquiera estaba... pero eso en referencia, y ahí está la pregunta, a lo que tú habías dicho al final, que me parece muy interesante, se están atentando contra la música o aprovechando... que en el deporte se ha intentado muchas veces, pero suele haber mejor seguridad en los estadios, menos accesos que en esas salas, me parece, o en un macro concierto abierto, ¿no? Eso, o sea, si tienes en cuenta también los intentos de atentado en ámbitos deportivos. Y para Ana, yo quería preguntarte si relacionas todo esto que has contado de los ataques contra museos, etcétera,
con los procesos de revisionismo histórico que vivimos aquí sin terrorismo, ¿no? Desde vandalizar estatuas en Black Lives Matter, que se vandalizaron y se quitaron muchas, a propuestas pues para, esto será polémica, ¿no?, pero para volar la cruz del Valle de los Caídos. Si tú relacionas una cosa con la otra. Y esas son mis preguntas. Gracias, Juan. A ver, es una pregunta muy interesante y la respuesta naturalmente es subjetiva. Yo creo que, bueno, a la hora de intentar eliminar algún tipo de identidad a nivel ideológico, político, pues intenta, lo que tú has comentado, hacer actos simbólicos como volar en pedazos cualquier tipo de estatua, de monumento, de cruz, para mandar un mensaje político que desgraciadamente hemos visto tanto en Europa como fuera. Yo me he centrado más en los casos de estudio, bueno, de mi área de interés geográfico, pero naturalmente todo esto es la esencia, el trasfondo es político y por lo tanto la violencia, que es al punto que me gustaría llegar, la violencia se puede ejercer no solo contra historiadores, o sea, contra seres humanos, sino también contra símbolos para mostrar una fortaleza o para infligir un tipo de miedo a nivel psicológico para crear un impacto. Entonces, naturalmente, se puede enlazar. Y había una lectura muy interesante que leía acerca del tema de, por ejemplo, cuando en 2003 se voló la estatua de Saddam Hussein por parte de Estados Unidos con la ayuda de los iraquíes y esa parte sí que estaba un poco, pues, fue vitoreada o fue mostrada como un acto heroico, mientras que cuando 2 años antes los talibán habían volado en 1000 pedazos las estatuas de Buda en Bamiyan, pues ahí fue una condena radical. Entonces, si estamos de acuerdo en condenar una cosa, deberíamos naturalmente revisar por qué estamos de acuerdo con otra. Entonces, llega un punto que tenemos que reflexionar sobre si la violencia contra objetos, contra instituciones, contra símbolos, es condenable en cualquiera de sus manifestaciones o si realmente a la hora de la verdad, cuando estamos de acuerdo con una ideología política detrás, vamos a no condenarlo. Entonces, eso es más o menos la reflexión. Gracias, Juan. Bueno, gracias por la pregunta. La verdad es que en parte, Juan, es la pregunta del millón. O sea, y te parafraseo a ti. ¿Síntoma de o consecuencia de? Realmente yo no sé hasta qué punto se está atentando contra la música mainstream porque quieren destruir esa cultura, ¿no? Pero, por otro lado, las justificaciones sí me invitan a pensarlo. Es cierto que, bueno, esto lo ha estudiado, y aquí recojo lo que me has comentado sobre los eventos deportivos, esto lo ha estudiado Carlos Igualada a la hora de hablar de cómo se ha atentado contra el deporte por partes fundamentalmente del yihadismo, perdón. Y, claro, a mí cuando estaba realizando esta conferencia, o esta pequeña investigación que he tenido que hacer al respecto, me hacía esa pregunta, ¿no?, la que os he lanzado también y que he intentado responder de manera, bueno, pues un tanto escueta, porque al final esto precisaría de mucha más reflexión. Pero, claro, creo que se cumplen esos dos factores. Es cierto que en muchos casos aprovechan el hecho de que es un macroevento, pero tú mismo también me lo has señalado en la propia pregunta. Atacan contra Bataclan porque también está menos vigilada, es más fácil atentar. Y, bueno, también tiene su impacto mediático. Es cierto que no entra lo mismo que en un estadio de fútbol, evidentemente, pero, bueno, las 90 víctimas que hay en el interior de Bataclan es ya poner muertos sobre la mesa como para asustar a la población, ¿no? Yo creo que se cumplen esos dos factores. Gracias a los tres. Una pregunta para David. Ha salido Bono y U2 a escena, que siempre ha tenido... Has hablado de U2, de Bono, que a veces han sido criticados por su posición sobre la cuestión norirlandesa, pero el año pasado vi un vídeo y ahora he buscado el texto que me impresionó porque no lo conocía. Es ese en el 87, cuando está U2 haciendo una gira por Estados Unidos y estadounidenses de origen irlandés están comiendo la cabeza
para que apoye a Lira. Y además justo ha habido un atentado Lira bastante fuerte, que matan a 11 personas. Y sale al escenario Bono y lo cuenta. Me han venido estos y dice literalmente: estoy harto de que estadounidenses de origen irlandés que no han vuelto a su país en 20 o 30 años se me acerquen para hablarme de revolución. Que se joda la revolución. Y empieza a decir que se joda la revolución, ¿no? Lo dice además delante de ellos. Claro, esto es destructivo para los simpatizantes de Lira, que están en Estados Unidos recogiendo dinero, que es una parte importante, y también para la imagen que tiene Lira en todo el mundo, ¿no? ¿Puedes poner algún ejemplo, si hay más, de algún otro cantante, algún otro músico que haya tenido el valor, y Manol es uno, pero que haya tenido el valor de salir y decir: oye, no me vais a utilizar hasta aquí, y lo diga más públicamente, con todo el precio que puede llegar a pagar? Sí los hay. Yo este caso de U2 lo conocía, además es un momento en el que U2 está, bueno, pues, está rompiendo las listas de venta, ¿vale? Y en Estados Unidos más. Conozco ejemplos, además, en el caso más cercano, ¿no? en la música vasca y en la música alternativa vasca. Cicatriz de la Matriz era un grupo muy conocido de los años 80. El cantante Nacho Echevarrieta era familia de Xavi Echevarrieta. No sé si era su primo segundo o su sobrino, no lo sé, porque muchas veces me pierdo en la genealogía, ¿vale? Pero este músico, concretamente, en uno de los conciertos de Marcha Taborroca, que fueron estos eventos musicofestivos políticos que organizó Herri Batasuna durante los años 80, durante mediados de los años 80, subió al escenario y básicamente lo que dijo: antes éramos unos apestados, éramos unos yonkis, y ahora somos parte de la juventud alegre y combativa, ¿no? Haciendo una crítica directamente al lema de Marcha Taborroca, que era eso, la juventud alegre y combativa. Ese es un ejemplo. Hay más que me puedan venir ahora a la cabeza, no, porque me estás pillando. El primero que me ha venido es ese, pero sí, cuando hice la investigación al respecto había bastantes, y Manol lo ha visitado aquí, es uno de ellos. También, vale, lo que pasa es que es un grupo mucho más desconocido. Madarika Tuak también hizo una crítica en su momento. Madarika Tuak era un grupo de Hernani, que básicamente pues, lo que señalaba era que lo único que había en la escena musical vasca eran grupos músico-carracas que repetían siempre el mismo discurso, repetían siempre el mismo tipo de música a favor de HB, cuando bueno, la pluralidad que había dentro de la música en ese momento, en el que, por cierto, estaban grupos ya como Duncan Du, etcétera, que luego tuvieron su posterior recorrido, bueno, pues que había otros estilos que tenían que prestarse atención, ¿no? Una crítica directa pues, a los medios de comunicación como Egin o determinados programas radiofónicos como Euskadi Irratia. Pero, como digo, o sea, hay más ejemplos de ese tipo, pero tampoco es cuestión ahora de monopolizarlo. Gracias. En la línea de lo que ha contestado Ana, pero más para Fernando, si el arte, es una pregunta igual un poco amplia, pero si el arte tiene límites, en el sentido, ¿no? Dices, pues ahora no, lo mencionaba Juan, ¿no? Esos símbolos, ¿no? Que son obras de arte o son símbolos políticos. Si también las ideologías utilizan el arte para hacer esos símbolos y por tanto es una violencia también contra la cultura, ¿no? No solo el atentar contra un símbolo, sino el utilizar el arte para hacer política es una forma de violentar el arte. Bueno, es una pregunta igual un poco tal. Gracias. Bueno, para unos sí, para otros no. Es decir, lo que sí está claro es que no hay una definición del arte que ponga barreras a lo que es el arte. Es decir, el arte se ha extendido a todas sus posibilidades. Las categorías estéticas, los cánones, las herencias, las convenciones, los ismos, todo eso está ya implosionado en una situación en la que todo puede ser arte. Pero ya llevamos más de un siglo con esta especie de redime infinito, ya con el portabotellas de Duchamp en 1910-11, donde cualquier objeto presentado en un contexto artístico y a través del gesto fundador del autor, que le da no lo presenta como portabotellas, como fuente, sino Richard Muth, fuente, y era un urinario, recordáis la famosa pieza de Duchamp, ¿no? La presenta en una galería. Un objeto banal industrial
sin aura artística, presentado en un contexto artístico y bajo un gesto nominalista del creador que dice esto es arte, porque él le ha dado esa investidura. Bueno, así pasa con todo. Por lo tanto, las posibilidades político-morales del arte pueden ser muchas o pueden estar enajenadas de esa pretensión, de ese telos. O sea, que eso elige cada cual. Es complicado. Lo que sí es complicado también es siempre utilizar la rejilla moral, la rejilla política para analizar aquellas propuestas que se presentan como artístico-estéticas que son, como es la mayoría del arte, son plurivalentes, su significación, su ambigüedad es radical. Y esa plurivalencia hace que puedan inscribirse en unos telos político-morales o en una suspensión de esos telos. Es decir, que la respuesta sería depende, como todo, como cantaban, depende. Enhorabuena a los tres por las intervenciones muy interesantes. Fernando, quería preguntarte, no has tratado de ese tema cuando, es cierto que esto tardó en haber, pero cuando empezó a haber monumentos artísticos en recuerdo de las víctimas, en concreto víctimas de ETA, lo mismo que placas. Yo sé que sabemos que ha habido ataques a las placas de recuerdo de víctimas, ¿no? Intentar quitarlas, echar pintura, tal. Ha habido también a esos monumentos que sí que tienen un significado directo, porque ya se inaugura como un monumento a una víctima de ETA o a las víctimas de ETA, como el de Vitoria en general. ¿Ha habido ataques directos a esos monumentos de Kale Borroka, etcétera, o se han dejado un poquito al margen? No, explícitamente hay tres grandes monumentos, tres memoriales promovidos por instituciones. Está el de Cristina Iglesias en el Parlamento Vasco, está el de Iñaki Olazábal en las Juntas Generales de Guipúzcoa en 2007 y está también, a mí lo que me gusta mucho la propuesta, me parece muy, muy inteligente, de Javier Muro, La tercera puerta en el Parlamento de Navarra, donde es como una especie de losa vertical, hay dos puertas donde está instituido, entonces la tercera, la que no puedes traspasar, salvo a través de la imaginación, la memoria, el recuerdo, es esa especie de mantos térmicos que se colocan cuando fallece alguien, eso colocado bajo una forma escultórica de pie, en una puerta, y entonces la densidad alegórica, significaciones que abre esa propuesta, me parece una acción inteligente por parte del escultor Javier Muro. Entonces no ha habido frente a eso, porque además están situados en contextos institucionales, se ha habido de algún modo respuestas diferidas. Por ejemplo, Iñaki Olazábal, que además fue en su día de ETA político-militar y vivía en Zumaya, tuvo una presión muy grande y algunas obras suyas fueron intervenidas porque él hizo unas propuestas escultóricas de memoria a lo largo de diferentes localidades del río Oria y termina en Orio, y otras también en Zumaya, un conjunto escultórico, diálogo. Entonces, sí que tuvieron una actitud muy bronca con él, hacían pintadas, a él le hacían la vida imposible, claro, el contexto no es lo mismo vivir en Bilbao que vivir en Zumaya, el contexto del humus de la izquierda de Chávez es muy poderoso, entonces le hicieron la vida imposible, eso sí, le pasó bastante mal. O en Andoain, otra obra gran que tenía. Pero en esos memoriales en concreto no ha habido acciones, sí que ha habido críticas un poco diferidas. Por ahí no ha habido tanto. Lo que sí ha habido algunas placas de memoria, pero eso no es una obra artística como tal. Yo lo que sí que creo es ha habido demasiado silencio, mucho antes por esa actitud recelosa, ese miedo a esa autocensura que en parte se reconoce y en parte un poco en fin, se mira para otro lado, ¿no? Entonces, yo sí que creo que falta por ahí un déficit de propuestas, por ejemplo, del estilo de una obra. Claro, no he traído imágenes de presentar que no me dan tapa. Hay una obra, un vídeo de Mikel Zatarain, un artista joven, que vive en Madrid, pero está de Donosti, y él hizo un vídeo de casi media hora, Branca, en 2011, creo que fue 12, no me acuerdo, 2013, Branca, que fue un plano fijo, muy inteligente, desde el puerto a la isla Santa Clara en Donosti, a lo largo del tiempo, una larga duración, un poco modelo Kiss o Warhol, un plano fijo y está brumoso, no ves la isla, ves un espacio casi en blanco, la bruma, y poco a poco, durante media hora, se va despejando esa bruma y deja ver una realidad oculta. Pero el sonido ya no es solamente dependiente, sino tiene su autonomía y fuerza. El sonido empieza siendo Aina y Castola, también hablo del puerto,
juegos de niños, voces de niños jugando, es decir, esa especie de contrarrealidad factual, esa promesa de que puede haber un futuro donde ese conflicto, esa disputa, esa muerte no esté presente, y ese se va apagando y se va confundiendo y contraponiendo a los sonidos de manifestaciones de la calle borroca callejeras. Entonces, es como Sófocles, no te dice que te pongas del lado de uno o de otro, te obliga a ti a una reacción activa, una creación poética de sentido, y entonces tú asistes a ese proceso de mutación, de transformación del paisaje, que es una transformación también de tu ánimo, porque te quedas muy perturbado viendo ese vídeo. Me parece una obra maravillosa, de hecho yo creo que debería tener el memorial, el centro la podría coger, porque ves esa transformación y se transforma también en esa catarsis sutil, aparece en tu recepción, en tu ánimo, en tu alma, y vas viendo esa contraposición de valores y de mundos que estaban bajo esa bruma o comparten bruma y se despeja la isla. Ese despejamiento es una promesa de un futuro mejor, evidentemente, divisar la realidad y eligiendo y contraponiendo, pero no te dice estate de un lado o de otro, mientras que las propuestas militares que vemos es decir, estate de este lado. Creo que falta más inteligencia crítica y artística que haya ido por ese otro lado. Espero que ya ETA desapareció en el 2011, ¿no? Pues espero que haya más libertad para que los artistas se animen a hacer algo más así. Pero esa obra me parece inteligente, sin embargo es muy poco conocida. Es casi, digamos, invisible como esa realidad, ¿no? Creo que por ahí falta mucho por hacer. ¿Preguntas? Así que muchísimas gracias a los tres ponentes por vuestras intervenciones. Vamos a aprovechar ahora para repartir los diplomas de participación en este curso de verano y os recuerdo que a las 12 tenemos la siguiente mesa que es sobre terrorismo y cine. Muchas gracias.